Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. En el episodio de hoy vamos a ver el estrecho de Hormuz, la salida a bolsa de SpaceX, las noticias económicas más relevantes de los mercados emergentes y mucho más. Así que si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Comenzamos por el estrecho de Hormuz, y es que, verás, se acaba de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. De nuevo, todo esto hay que cogerlo con unas pinzas porque llevamos, dicho por Trump, 16 veces en las que el acuerdo estaba muy cerca. Hasta el momento parece que aguanta y al menos los mercados así lo han entendido, ya que el precio del petróleo ha caído más de un 4% y las bolsas de la mayoría de países del mundo están alcanzando máximos históricos. Veremos qué es lo que acaba pasando, pero sí que nos tiene que quedar muy claro de que, aunque el mercado haya reaccionado tan rápidamente, el tráfico físico a través del estrecho de Hormuz va a tardar tiempo en reanudarse y estoy dando por hecho que el acuerdo va a seguir para adelante y los daños que han sufrido mucha de la infraestructura petrolera o gasística de la zona tardará bastante tiempo en recuperarse. Algunos daños son de meses y otros estamos hablando de casi 3 años o incluso más, y esto es solamente de lo que se conoce. Veamos ahora la salida a bolsa de SpaceX. En el episodio anterior te di las cifras más grandes, pero hoy me gustaría detenerme en las cosas que han sucedido en el marco regulatorio para que esta compañía haya aparecido en algunos de los principales índices, y es que verás, hay datos muy relevantes y muy significativos sobre la compañía y sobre su salida a bolsa, ya que en su folleto inicial pudimos ver que la compañía, a pesar de que es conocida por los cohetes, ha declarado que su negocio principal será la inteligencia artificial. Además, vemos las cifras de negocio de toda la empresa. La única unidad económica que es rentable es la de los cohetes espaciales. El resto de divisiones de la empresa están quemando capital sin control y a un ritmo acelerado. Por si todo esto fuera poco, como ya te había comentado, algunos índices han cambiado la normativa para poder incluir a esta compañía y lo mismo han hecho algunos fondos y brokers. Por si fuera poco, el pedazo, o mejor dicho, pedacito de compañía que está en cotización está por debajo del 10%. Y esto quiere decir que una gran parte de la compañía continúa en manos de accionistas que realmente controlan la compañía. Veremos cómo le acaba yendo en bolsa. Y además estaremos muy atentos a lo que pueda suceder en las salidas de OpenAI y Anthropic. El Banco Mundial recorta la previsión de crecimiento al 2,5% y además indica que en su escenario más desfavorable el crecimiento mundial podría reducirse a tan solo el 1,3%. Esta noticia, que podríamos entenderla como algo bueno, no tan negativo porque al fin y al cabo estamos creciendo, tenemos que desgranarla en lo que supone para un país desarrollado versus lo que supone para un país en desarrollo, ya que un crecimiento de un 1,3% para un país desarrollado está bien, pero para un país en desarrollo puede significar que la economía macroeconómica está creciendo, pero que no se transmite nada o prácticamente nada a la economía general, a la economía del día a día de las personas. Hay economías emergentes que necesitan crecer para crear empleo por encima del 3%, por encima del 4%, incluso por encima del 5%. Así que muy mala noticia y esperemos que no se cumpla la versión más desfavorable. La inflación en Estados Unidos supera el 4%. Y ya sé que mucha gente va a decir, oiga, yo estoy viviendo una inflación mucho mayor. Y es que tenemos que recordar cómo se mide la inflación. La inflación de entrada es una media y además es un agregado de diferentes productos y servicios. Esto quiere decir que la inflación que vivimos cada uno de nosotros depende mucho de nuestro estilo de vida y nuestra forma de comprar. De esta forma, imaginemos, por ejemplo, una economía que está sufriendo una inflación de un 10%. Exactamente, habrá personas que estén viviendo en sus propias carnes una subida de precios del 20%. Y en esa misma economía habrá personas que su inflación percibida sea del 5%. Hasta aquí lo normal. Ahora, cuando nos metemos en la composición de esas carteras, podemos ver que productos y servicios tecnológicos ocupan más y estos son deflacionarios, es decir, hacen caer la inflación y en cambio productos como los alimentos cada vez están ocupando menos peso. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que cuanto más pobres seamos, los alimentos, las gasolinas y otros productos perecederos van a suponer un mayor porcentaje. Y, por desgracia, todos esos productos y servicios
ocupan más en la cesta de la compra de las familias menos pudientes. Y por eso, muy probablemente, muchas familias están sufriendo una inflación mayor que el que reflejan las cifras. El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos, dejando el precio del dinero en un 2,25%. Veremos qué es lo que deciden hacer el resto de bancos centrales en el mundo, porque seguro que estarán muy pendientes de la situación en el estrecho de Hormuz. Las aerolíneas bajan las previsiones de beneficio debido a la crisis en el estrecho y su asociación IATA las cifra en una caída de casi el 50%. Pasando de 41.000 millones de dólares a solo 23.000 millones de dólares, y lo achaca principalmente a los costes del combustible. Pasamos ahora a Latinoamérica, donde el Banco Mundial prevé un crecimiento bajo con fuertes divergencias internas. Además, advierte de la deuda cara y la baja inversión como factores que están lastrando el crecimiento. De nuevo, recordemos que hablamos de economías emergentes y que requieren tasas de crecimiento aún mayor que otras economías para que este crecimiento pueda reflejarse en la calle y en el día a día de los ciudadanos. Miramos ahora hacia Asia y concretamente nos centramos en Indonesia, que está con problemas, ya que su divisa, la rupia indonesia, ha caído más de un 8% en lo que llevamos de año. Su banco central ha subido 25 puntos básicos el precio del dinero, llegando hasta el 5,5%. En el caso de la India, que también sufre la devaluación de su divisa, el Banco Central del país ha optado por una estrategia diferente y continúa realizando operaciones de mercado abierto. Es decir, que está vendiendo sus reservas de divisas extranjeras y comprando la moneda nacional para mantener el valor en los mercados internacionales. Una noticia más global que está afectando al continente asiático en general es la elevada salida de capitales. Y es que verás, en lo que va de mes ya han salido más de 27.000 millones de dólares de las principales bolsas del continente. Pasamos ahora a África, donde la economía sudafricana ha crecido más de lo esperado, hasta el 0,5% en el primer trimestre, cuando la expectativa era de un 0,3%. Ghana también creció más de lo esperado, llegando al 6,4%, cuando la previsión era de tan solo un 6,2%. Además, su divisa se apreció frente al dólar. A pesar de las buenas noticias, la deuda de los países africanos sigue bajo vigilancia. Y de nuevo, recordemos que son países emergentes y por tanto podrían afrontar mayores dificultades. Miramos ahora para Oceanía antes de ver las notas del Fondo Monetario Internacional. En Australia, la confianza del consumidor llegó a mínimos históricos debido a los precios de los supermercados, la energía y algo que algunas personas desconocen es la gigantesca burbuja inmobiliaria y los problemas de acceso a la vivienda que tienen en el país. Uno de los países más grandes del mundo, con una población no muy grande, y a pesar de ello, los precios de la vivienda no dejan de crecer y las dificultades para acceder a una casa son gigantescas y comparables a las que vivimos en países europeos. Ahora sí, entramos en las notas del fondo, donde se ha aprobado una ayuda a Ucrania por más de 8.000 millones de dólares, de la cual recibirá los primeros 690 millones de dólares muy pronto. Níger acuerda recibir 33 millones y aquí tenemos que recordar que Níger es otro país como Burkina Faso que echó a los franceses, culpó al Fondo Monetario Internacional de algunos de sus problemas y dijo que nunca más volvería a recibir préstamos de esta institución. Pues ahora va a recibir 33 millones. Y la seguridad en el país como va, como te lo puedes imaginar, sigue igual o peor. ¿Qué ha cambiado con el Fondo Monetario Internacional? Pues absolutamente nada, pero allí vuelven a pedir dinero y veremos en qué acaba. Por último, vamos a mirar a un país que es bastante conocido por la compra de pasaportes. Hablamos de San Vicente y Granadinas, país caribeño, cuya deuda se sitúa en el 113% del PIB. De nuevo, muchísimo cuidado, las deudas de muchos países emergentes están creciendo, otras están recibiendo avisos, otras se están poniendo en vigilancia y también vemos cómo están teniendo problemas con sus divisas. Algunos bancos centrales han optado por apoyar la divisa con operaciones de mercado abierto, otros están subiendo tipos y algunos están tomando una solución intermedia. Y de nuevo tenemos que recordar que las economías emergentes son más frágiles que las de países desarrollados y que en muchas ocasiones las deudas son emitidas en dólares y no en su divisa local, por tanto no las controlan.
haciendo que paguen tipos de intereses más altos y obligándoles a destinar parte de sus divisas extranjeras. Así que desde aquí estaremos muy atentos y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.